Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Por favor, tome su Biblia un momentico. Vámonos al Salmo capítulo 5 y vamos a leer allí un texto, el verso 3. Salmo capítulo 5, versículo 3. Si por alguna razón usted no trajo Biblia, tenemos una ayuda en pantalla para que usted pueda leer la palabra del Señor con nosotros. Salmo capítulo 5, versículo 3. Leamos en el nombre precioso del Señor Jesús. ¿Ustedes aman a Jesús? Amén. ¿Saben que Jesús regresará? Amén. ¿Están listos ya para el regreso de Jesús? Amén. Y dice su palabra: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. ¿Lo volvemos a leer? Gloria a Dios. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Presento, Señor, a tu siervo que hoy nos trae tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea exaltada y glorificada. Llénalo, Señor, de tu poder, de sabiduría para que él pueda expresar tu palabra con libertad. Y que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón para grabarla en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y para así, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra cada día. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Eso. Esperar. Esperar. Para el año 1997, tiempo en el que en Colombia las fuerzas militares podían reclutar a bachilleres que no habían llegado a la mayoría de edad para que pagaran su servicio militar obligatorio, fui alistado en las filas del Ejército de Colombia. Dios me dio la gracia de prestar el servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional. Pero las heridas que el país tenía para ese entonces provenían desde la época en las que el narcotráfico había empezado a hacernos entender lo que era un carro bomba. Las heridas del país estaban sangrando por los atentados a políticos, a empresarios, a periodistas. Y para ese momento, 1997, había que sumarle el terrorismo de las guerrillas y del paramilitarismo. Para cuando fui reclutado en enero de 1997, seguían vivas las imágenes de episodios de meses anteriores, como la del 30 de agosto del 96, cuando se dio la toma guerrillera de la base militar de Las Delicias en el Putumayo. Para muchos de ustedes tal vez esto no está en su memoria, pero para los que vivíamos en esa época, la historia dice que más de 500 guerrilleros se ensañaron contra un grupo menor de soldados, de los cuales 27 militares murieron, 16 quedaron heridos y 60 fueron secuestrados. Así mostraban las noticias, los periódicos de esa época. Pero también estaban imágenes vivas como las del ataque guerrillero conocido como la emboscada a la Carpa Guaviare, que se dio unos días después de este de Las Delicias,
más precisamente entre el 6 y el 7 de septiembre de 1996, y allí murieron 30 soldados. El ataque guerrillero hizo que un grupo superior en número de hombres los mataran, les dispararan, luego empezaron a lanzarles granadas y morteros, y como si fuera poco, a los soldados que quedaban vivos, este grupo guerrillero había entrenado cerca de 20 perros para que luego atacaran a los heridos y los remataran con esos perros. No había esperanza para que esto terminara en esa época. Incluso en ese instante de enero de 1997, cuando yo fui enlistado en las filas del ejército, no sabíamos que nos dirigíamos a otros terribles ataques como el de Patascoy, el mismo año que yo prestaba servicio militar, más exactamente el 21 de diciembre del 97. En Patascoy murieron 10 soldados, fueron secuestrados 18 más. Tampoco sabíamos que esta escalada iba a continuar, y entonces luego vino la del Villar en zona rural de Cartagena del Chairá. Allí murieron 64 soldados, 19 fueron heridos, 43 fueron secuestrados. Luego vino el de Miraflores en agosto de 1998. Se cree que cerca de 1000 guerrilleros asesinaron a 16 miembros de la fuerza pública, entre soldados y policías. 26 quedaron heridos, pero 129 militares y policías fueron secuestrados. Y ustedes recuerdan bien estas imágenes. Bajo ese clima de violencia, terrorismo y humillación de las fuerzas militares, mi familia y yo prestamos el servicio militar obligatorio. No fue un asunto solo mío, y algún día les explicaré el porqué. Sin duda alguna, alabo a Dios por haberme guardado en esa época, pero también alabo a Dios por haberme permitido vivir eso, estando del lado correcto de la historia. Ahora bien, todos estos ataques guerrilleros no eran hechos aislados en la selva colombiana. En Medellín, en el año 1997, tuvimos 2 carrobombas desactivados. Dios me dio la gracia de participar en ambos momentos. Pero además teníamos ataques de las milicias populares, teníamos la presencia de los conocidos Comandos Armados del Pueblo, los CAP, que estaban buscando adueñarse del territorio, y también teníamos una violencia creada por la delincuencia organizada, y qué decir de la delincuencia común, que francamente sería imposible contar todos esos detalles. Aún así, cuando comencé a escribir este sermón, fue imposible no recordar una historia que presencié y me enseñó mucho, aunque al principio entendí poco acerca de la virtud de esperar, que es el tema que quiero hablar esta mañana. Resulta que en uno de los barrios de la comuna nororiental de nuestra ciudad había un delincuente que era el terror de los habitantes. Quienes hablaban de él lo hacían entre dientes y con el deseo de no hablar mucho para no verse involucrados. La gente tenía miedo. Una tarde de noviembre, este delincuente mató a un anciano vendedor de dulces, de esos que no tienen un local sino una cajita de madera donde ofrecen variedad de productos y que se cuelgan al hombro o que algunas veces ponen en una pequeña, sencilla base metálica. Resulta que este anciano no tuvo dinero para pagarle una vacuna extra que el delincuente le cobró.
Así que el delincuente que estaba acompañado, a plena luz del día, lo mató en presencia de mujeres y niños que estaban fuera de una escuela. Después de haberlo golpeado, lo amarró, lo acostó en una acera y luego junto a otros de su grupo tomaron una gran piedra y la lanzaron sobre su cabeza, explotándola. La noticia llegó hasta el batallón y, como ustedes podrán entender, esto generó una indignación de tal manera que se autorizó que se hiciera un operativo para dar con el paradero del delincuente, capturarlo y por supuesto llevarlo ante la justicia. En pocas horas el delincuente había sido capturado, pero en la captura salió a la luz una verdad que impedía la judicialización de este hombre. El delincuente, aunque tenía una apariencia de adultez, en realidad era un menor de edad. Y faltaban algunos meses para que cumpliera la mayoría de edad. En esa época no había una legislación en Colombia que permitiera la judicialización de este asesino. Todo había fracasado y, por supuesto, el defensor de derechos humanos y la Procuraduría no dudaron en favorecer al asesino, el cual tuvo que ser liberado. Para mí era un momento de mucha frustración. Un hombre inocente muerto y su asesino libre en las calles. Y como si fuera poco, haciendo una fiesta, porque según él, su derecho estaba por encima del derecho de las autoridades del país. Sin embargo, este no era el final. Un sabio oficial, un capitán sabio dijo: todo esto tiene algo bueno, muchachos, y es que ya sabemos el nombre, ya sabemos su edad y sabemos cuándo cumplirá la mayoría de edad para que sea presentado ante el juez y así se determine su culpa. Según el capitán, de ahí en adelante el plan era esperar. Esperar. Pero resulta que cuando él dijo esperemos, para mí esperar era la acción de quedarnos completamente quietos, no hacer nada. El significado que yo tenía de esperar era detenernos hasta que ocurriera algo o llegara alguien, pero en mi mente había esta razón. Cuando se intente capturar a ese hombre será demasiado tarde porque seguramente escapará del cerco y de las autoridades. Nosotros pensamos lo mismo. Pensamos que esperar es una pausa en el tiempo o en la acción. Y cuando hablamos de esperar estamos diciendo eso. Hacer pausas, quedarse quietos. Sin embargo, el texto inicial que hemos leído, en esa porción donde habla de esperar, el significado es un poco diferente. Me gustaría que por un momento volvamos a ese texto inicial en el Salmo capítulo 5, versículo 3. El salmista dijo: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos, miren esto, y quedo a la espera de tu respuesta. En hebreo hay por lo menos 3 palabras que significan esperar. Hoy mencionaré 2. Pero resulta que la palabra espera o esperar que usó aquí el salmista es una palabra hebrea que es zafá, T-S-A-F-A, zafá. Puede sonar como una D, zafá, zafá. Y resulta que esta palabra puede ser usada de 3 maneras. Esperar significará, devuélvete para que los hermanos tomen nota, gracias. Zafá.
La primera forma como esta palabra zafá puede usarse es observar o ver. Y ese es el significado más literal. Aquí esperar significa mirar, vigilar o contemplar algo. Aquí observar o ver significa estar quieto, pero estar observando lo que me interesa. ¿Se ha dado cuenta lo que hacemos los padres cuando nuestros niños están jugando? Los llevamos a un parque y nosotros nos quedamos en cierto lugar. ¿Qué hacemos nosotros? Esperamos que corra el tiempo para que ellos jueguen, pero nuestra responsabilidad será vigilar, observar. ¿Qué estamos haciendo? Esperando para observar. El otro significado es esperar o aguardar. Y se usa con el significado de ansias, de expectativa. Este uso está relacionado con la idea de mirar hacia el futuro. Por ejemplo, cuando la novia sabe que el novio va a llegar a hacerle la visita, ella puede usar esta palabra porque tiene ansias y mira el reloj, faltan 5, me dijo que llegaba a las 6, y mientras está esperando va y se mira otra vez al espejo, se hace otra vez los rulitos, se los saca, y si no le cuadra un poquito de baba y se hace la extensión. Está esperando con ansias. ¿Y qué hace ella? Mira, observa por el balcón, mira por el ojito mágico de la puerta, está mirando con ansias, está guardando con ansias. También esta palabra se puede usar cuando estamos hablando de un bebé. Estamos esperando un bebé. ¿Cómo estamos? Ansiosos de que nazca. Y todo se convierte en una espera o un aguardamiento con deseos de saber qué ocurrirá. Así que queremos la primera ecografía. Si en la primera ecografía nos dicen que está sanito, pero no sabemos todavía el sexo, estamos como, no sé, tenemos una mentalidad rara. Parece que nuestro cariño se determina por la forma de nuestra sexualidad. Eso es extraño. Recuerdo que cuando estábamos esperando a Victoria, y algunas veces publiqué eso, ella parecía que estuviera en el estomaguito de la mamá saltando lazo, se movía. Y recuerdo al primer médico que nos dijo, este bebé es muy vivaz. Y entonces alguien que estaba con nosotros, tal vez mis suegros o mis padres, preguntaron, ¿y qué es? Y como estaba tan pequeñito, pues entonces no sabemos, pero está muy sanito ese bebé. Yo sentí tanta alegría, pero no les puedo negar, deseaba saber más cómo iba, cómo estaba. La tercera forma de usar la palabra zafá significa profetizar o pronosticar. Esta palabra en la Biblia está relacionada con la visión profética para predecir el futuro. De hecho, usted encontrará que cuando la Biblia habla de un profeta o vidente, habla de él como un sofé, que es una extensión de la palabra zafá. Sin embargo, creo que sin temor a equivocarme, el Espíritu Santo inspiró al salmista a usar esta palabra para hablarnos de que mientras esperamos debemos vigilar, acechar, ansiar, aguardar, creer, por lo tanto profetizar. Creo que sin duda alguna todos aquí hemos escuchado la frase esperar en el Señor. Ya sea que otras personas la pronuncian o que nosotros la digamos. Y esta es una de las frases más usadas por los cristianos, pero es tal vez una de las acciones que menos se practica, y cuando se practica tal vez se hace mal. Hermanos y amigos, esperar en el Señor es un concepto fundamental en la enseñanza y la práctica cristiana. No es solo una frase o expresión.
Cuando el rey David, al escribir este salmo, habló de esperar, él nos estaba diciendo que esperar en el Señor encapsula una actitud de fe, confianza y paciencia activa. Esperar no es sentarnos a que pasen las cosas sin estar pendientes de ellas. Todas las decisiones que la gente toma esperando en Dios son decisiones que cuentan con el respaldo absoluto del Señor. Todas las decisiones que se toman sin esperar en Dios son decisiones que siempre llevan al fracaso, a la culpa, a la vergüenza, al dolor y al pecado. Me gustaría mencionar algunos versículos en los que no se habla de esperar como zafá, sino como yacal, otra palabra diferente. Por ejemplo, en Job capítulo 13, versículo 15 dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. En el libro de las Lamentaciones de Jeremías encontramos la espera como una acción de esperanza. En los versículos 21 y 22, y luego y en el 24 y en el 26 dice: Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Verso 24, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Verso 26, bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Pero aunque en el Salmo la palabra zafá significa esperar mientras estoy al acecho de la respuesta, aquí el escritor sagrado usa otra palabra que es yacal y significa simplemente tener esperanza en el dolor. En ambos conceptos, tanto en zafá como en yacal, se nos invita a que esperemos como quien vigila o como quien está sufriendo. Ahora bien, si sumamos los dos significados, esperar en el Señor es la acción de renunciar a nuestra independencia, a nuestra capacidad de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra rebeldía, ansiedad, afán y desesperación. ¿Será posible lograr esto? ¿Será posible ser capaces de renunciar a nuestro deseo de tomar nuestras propias decisiones porque creemos que somos capaces de enfrentarlas? ¿Será cierto que somos capaces de renunciar a hacer las cosas a nuestra manera? Si por un momento usted hace una reflexión de su propia vida, quisiera que meditara en esto. ¿Cuál es la característica que prima en usted cuando tiene que tomar decisiones? ¿Qué lo motiva en sus decisiones? Si es el haber esperado en el Señor, tal vez usted puede descubrir que en usted hay rebeldía o incluso ansiedad. Es por eso por lo que esta mañana me gustaría compartirle 3 acciones básicas en las que debemos aprender a esperar en el Señor. La primera es esperar en el Señor cuando tenemos, 1, ¿qué hacer?
En Hechos 2, versículo 37 dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, lea conmigo la pregunta, ¿qué debemos hacer? Para contextualizar un poco, la Biblia nos dice que esta pregunta surge después del sermón de Pentecostés, en el que Pedro está explicando quién es el Señor Jesús, qué fue lo que le hicieron y cómo Dios lo ha resucitado y lo ha nombrado como juez de vivos y muertos. En este capítulo de Hechos, la Biblia nos dice que después de ese sermón, la gente se sintió arrepentida por haber crucificado al Señor, pero al sentirse arrepentidos, ellos preguntaron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Ellos estaban haciendo esta pregunta porque no sabían lo que tenían que hacer. Piensen esto, en ese sermón Pedro simplemente dice: ustedes lo han matado. Pero ellos están arrepentidos. Así que va a surgir una pregunta natural. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? Cuando ellos están haciendo esta pregunta, la hacen porque no sabían lo que tenían que hacer. Piensen esto. Alguien va y te predica y te dice: Él ha muerto por tus pecados, tú eras el culpable, pero Él resucitó de los muertos y ha sido levantado por Dios el Padre y declarado como juez de vivos y muertos. Tú te sientes compungido, pero ¿acaso no será necesario que se te diga qué hacer de aquí en adelante? Y así se lo preguntaron a Pedro: ¿qué debemos hacer? Con su pregunta ellos estaban diciendo: no tenemos ninguna guía, no conocemos las enseñanzas del Señor Jesús, no tenemos ninguna dirección para tomar acciones espirituales y físicas que sean la extensión de ese arrepentimiento. Así que con su pregunta ellos manifiestan que necesitan una guía práctica y clara sobre cómo actuar. En esta historia, para la gloria de Dios, Pedro les respondió: hay dos cosas que tienen que hacer. Verso 38. Arrepiéntase uno y bautícese dos, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Y luego viene una acción divina: y recibirán el don del Espíritu Santo. Esa pregunta hizo que hubiese una respuesta. Este es un asunto en el que hubo una guía o dirección correcta. Sin embargo, he traído este ejemplo como un ejemplo relativo para decirles lo siguiente. ¿No le ha pasado que casi todos los días tenemos que enfrentar situaciones en las que no sabemos qué hacer? Situaciones como trabajo o estudio. ¿Qué hago? Ante los conflictos, entonces, ¿confronto o guardo silencio para no empeorar más la situación? ¿Qué hago? Esta es una pregunta que aplicamos casi siempre en nuestra mente cuando tenemos cualquier tipo de conflicto, incluso los del hogar. ¿Cambio de casa? Y si cambio, ¿qué beneficios la mudanza me va a plantear frente a la incertidumbre de volver a empezar? ¿Qué hago? ¿Le hago caso al médico o busco otra opción? ¿Qué hago? ¿Me caso o me quedo en estado de soltería? ¿Qué hago? Me quiero casar, pero nadie me mira. ¿Qué hago? Estoy empezando a enamorarme de alguien que siento que no me conviene. ¿Qué hago? Tengo X años y no tengo pareja. ¿Qué hago? Me siento dejado por el tren. Mi hijo o mi hija necesita unos zapatos nuevos, pero se ha portado mal. ¿Qué hago? Estoy perdiendo el cariño de mi cónyuge. ¿Qué hago?
Algunas veces los conflictos nos perturban a nosotros, pero no son nuestros. Mi hijo está a punto de divorciarse. ¿Qué hago? ¿Lo animo a luchar por su hogar? ¿O lo animo a irse? Usted y yo tenemos tantas situaciones que nos impulsan a tomar decisiones que son trascendentales, pero que cuando no esperamos en el Señor, las tomamos inducidas o inducidos por la mentira diabólica que nos dice que debemos apurarnos, y no las tomamos guiados por la esperanza de que Dios nos dirá qué hacer. Hace algunas semanas atrás nuestro pastor nos decía: cuando estés afanado por las situaciones, ten presente que ese afán que te ha puesto contra la espada y la pared no proviene de Dios. Es el enemigo para llevarte a que tomes decisiones equivocadas. ¿Cuándo esperar en Dios? Cuando no sabemos qué hacer. Pero también debemos esperar en Dios cuando necesitamos saber dónde ir. Dos, ¿dónde ir? En el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 8, dice: David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. En este pasaje la Biblia nos muestra la profunda angustia del rey David. Todavía no había sido rey. Más bien lo llamaré la angustia de David y sus hombres luego de que los amalecitas saquearan y quemaran su ciudad, una ciudad filistea llamada Siclac. David había tenido que ir a vivir allí un tiempo porque Saúl lo estaba persiguiendo con el deseo de matarlo. Y la Biblia dice que los amalecitas llegaron a Siclac en un momento en que David estaba en una campaña militar y se llevaron cautivas a todas las familias, a la familia de David y a las familias de todos los hombres del ejército. Pero la Biblia dice que el pueblo, lleno de dolor y desesperación, quería apedrear a su líder. Quería apedrear a David, quien se encontraba en una situación límite. Algunas veces ser un líder significa no contar con la aprobación de la gente que uno está liderando. David aquí ha llegado a una situación al límite y su propia gente quiere apedrearlo. Y en este momento crítico, David, en lugar de tomar una decisión impulsiva, se fortaleció en el Señor su Dios y le pidió a Abiatar, el sacerdote: ven, Pablito, acá un momento. Yo soy David, él es Abiatar. Abiatar, sacerdote del Dios vivo, por favor toma el efod y pregúntale al Señor qué debo hacer. ¿Debo perseguir a esta banda de criminales? Y si los alcanzo, o más bien, si voy y los persigo, ¿los voy a alcanzar? Así que Abiatar, como era costumbre en el pueblo de Israel, consultó al Señor, tomó el efod y por medio del turín y el umín, consultó al Señor. Y Dios trajo una respuesta. Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David le preguntó directamente a Dios: Señor, ¿debo ir? ¿Debo perseguirlos?
Cuando yo estudiaba esta porción y la leía y la releía, me imaginaba, hombres, ¿qué pasaría? Párense un momentito todos los hombres de la congregación. Si los invito a que nos vamos a predicar ahora por la tarde a Río Negro. ¿Y qué pasa si mientras estamos en Río Negro nos dicen que un ejército de bandidos se llevó a nuestras mujeres y a nuestros hijos? ¿Acaso la decisión no debería ser firme desde el principio? ¿Acaso ustedes no me dirían, hey pastor, vamos detrás de ellos? Siéntense, hermanos. Aunque parecía lógica la decisión, David se fortaleció en el Señor. David no quiso perseguir a los amalecitas para recuperar a los cautivos sin la dirección del Señor, sin la respuesta del Señor. El Señor le respondió de manera inmediata y le asegura que los alcanzará y recuperará todo. Querida iglesia, en ocasiones ante situaciones de premura empezamos a hacer un inventario o escaneo de personas a las que deberíamos recurrir. En ocasiones en situación de dificultad entonces empezamos a buscar al familiar que es profesional en derecho si es un caso jurídico, al familiar o amigo que es médico si el tema es de salud. Y con esto no estoy diciendo que no busquemos ayuda, lo que estoy diciendo es que nunca le preguntamos al Señor a dónde ir. Porque tendemos a poner nuestra confianza en los hombres, amigos, familiares o incluso en los gobernantes. En Miqueas capítulo 7, verso 5, el escritor sagrado, hablando de parte de Dios, dice: no creas pues en tus amigos ni confíes en tus gobernantes. Ten cuidado de la que duerme a tu lado y no abras la boca. Tenemos la tendencia a hacer planes para dirigirnos a algún lugar sin contar con el Señor, sin esperar su dirección. Hace algunos días una familia en la iglesia se sintió ofendida y decidió no congregarse más porque nuestro pastor, mientras hablaba de la soberanía de Dios, dijo con tanta sinceridad algo admirable que todos deberíamos escuchar y poner en práctica como una noción o acercamiento a la comprensión de esa soberanía de Dios. Dijo el pastor, y abro comillas: yo le pido permiso a Dios para todo, incluso para ir al médico o hasta para pasar una calle. ¿Recuerdan eso? Mientras algunos fuimos fortalecidos en la fe, confrontados y tocados para pensar que incluso en esas cosas sencillas debemos esperar en el Señor, otros se sintieron ofendidos. Hermanos, esa sincera expresión de nuestro pastor no está mostrando la incapacidad de él para decidir a dónde ir. Es más bien la expresión de un hombre de Dios que al poner su confianza en el Señor está diciendo: espero en el Señor para que Él me indique dónde ir. El pastor Santiago, hermano medio del Señor Jesús, hijo de José y María, escribió lo siguiente en Santiago capítulo 4, versículos 13 y siguientes: ahora escuchen con cuidado, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Pastor, no vamos a la iglesia la próxima semana, vamos para Coveñas, vamos para Cartagena. No nos espere, pastor. Lo malo no es el paseo. Lo malo es cómo hablamos. Hace algunos años una mujer
que tenía un hijo en común con un muchacho de nuestra congregación, le dijo: ¿me das el permiso para la visa? Porque pase lo que pase, nos vamos en diciembre para los Estados Unidos. Y este muchacho, que no quería ceder, me preguntó, y yo le dije: dele el permiso. Porque es que es Dios quien decide si iremos o no iremos. ¿Qué creen que pasó? No fueron. Y entonces el pastor Santiago dice: si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Mucho cuidado pues cuando estamos llenos de orgullo, arrogancia y soberbia. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina, que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, vea pues la instrucción: si el Señor quiere. Pero mire que algunas veces decimos: no, si Dios quiere haré tal cosa. No. Espere que la frase es más larga. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amigo, ¿vienes a la iglesia mañana? Claro, pastor. No, espérate. Si Dios quiere, viviremos y vendremos a rendir culto. Pastor, pero es que Dios quiere que vengamos a rendir culto. Ah, sí, pero es que somos neblina. Los que no vinieron hoy al culto, los que están enfermitos, ellos querían venir. ¿Por qué se están cuidando la salud? Porque Dios quería tenerlos en casa hoy. Pero ustedes se jactan con arrogancia, y toda jactancia de este tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Ahora bien, yo no lo estoy invitando a que usted acuñe la frase: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No convierta eso en un mantra o una frase llena de positivismo para decir que va a ir a un lugar. Más bien reflexione siempre en esto: si el Señor quiere, viviremos e iremos. ¿Te gustan las fiestas? Sí. ¿Vas a ir? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué vas a hacer en el cumpleaños? Ah, me gustaría papayera con torta de la miguería, la casera, que está deliciosa. Me voy a ir de frisbee para la miguería. Espera y verá. Si el Señor quiere, viviremos y haremos una celebración para honrar al Señor. Si Dios quiere, viviremos e iremos significa esperar la dirección del Señor. Cuidado con la arrogancia de iremos a Cancún, o iremos a Dubái, o iremos a Nueva York. Esperar en Dios significará preguntarle: Señor, ¿a dónde debo ir? 3, debemos aprender a esperar en el Señor para saber qué decir. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10, verso 17 y siguientes dice, son palabras del Señor Jesús: cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Y por causa de mí, incluso los harán comparecer ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante las naciones. Atención a esto. Pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir, ni por cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Hace algunos años, mientras estaba, muchos años, estaba en una clase de teología en la Universidad Javeriana, donde estudié. Un profesor hizo la siguiente pregunta: ¿el hombre hace parte del reino animal? Y la mayoría de estudiantes contestaron: claro, el hombre hace parte del reino animal. Así que él preguntó:
O sea que el hombre es también un animal. Su cuestionamiento hizo que todos los estudiantes empezáramos a pensar que había algo de capcioso en la pregunta y ahora debíamos esperar. Sin embargo, yo dije, no es un animal y no hace parte del reino animal. Y me preguntó él, ¿y por qué? ¿Qué hace de diferente al hombre frente a los animales? Y le dije una cosa: hablar. Hablar es un don que diferencia al hombre de los animales. Me felicitó, me dijo que era una buena respuesta y luego la amplió y aprendí mucho. Pero resulta que aunque hablar nos diferencia de los animales, hablar dirigido por Dios es producto del Espíritu Santo que diferencia a los nacidos de nuevo de los que están muertos en sus delitos y pecados. No se trata solo de hablar, se trata de hablar dirigidos por el Espíritu Santo. El Señor Jesús expresa que el hablar en su nombre no implica ligereza, sino paciencia. La paciencia de esperar lo que hemos de hablar y cómo lo hemos de expresar. Hace algunos días, en una conversación familiar, mi esposa hizo una burla de mí tan amorosa, tan llena de verdad, porque ella empezó a contar que algunas veces cuando estoy en consejería con ustedes, hay un momento en el que ustedes terminan de hablar y yo me quedo mirando en silencio y profundamente a los ojos. Y ella me decía, el incómodo momento con el pastor. Me pasan dos cosas. Una, en ocasiones escucho la voz del Señor diciéndome, te están diciendo mentiras. Y otra, en ocasiones yo quiero decir un montón de cosas, pero el Señor me está diciendo, no las digas. Hermanos, ser dirigidos por el Espíritu Santo significa también hablar dirigidos por Él. Tener control de la lengua no es una acción o característica humana. Por el contrario, la Biblia dice que de tanto hablar se cometen grandes errores. En Proverbios 10:19 dice, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Esperar en el Señor implica callar más, hablar menos. Hablar lo que Él nos diga que hablemos. Callar lo que queremos decir. Pero Él nos dice que callemos. Iglesia, no se trata de decir todo lo que pensamos. Se trata de decir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que hablemos. ¿A usted no les parece maravilloso cuando Pedro le dice al Señor, Señor, que no te acontezca esto? No, Señor, ¿cómo que vas a morir? ¿No les parece un acto de mucha lealtad? ¿No? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Además, esperar en el Señor significa no piense tanto en dar explicaciones a quien no tiene que dárselas. ¿Cómo le digo a mi jefe que no bebo o que no me disfrazo en octubre o que no voy a robar? Ore, espere y Dios le dirá qué decir. Hagamos un breve repaso. ¿En qué situaciones debemos esperar en el Señor?
cuando nos enfrentemos al ¿qué hago? ¿Dónde ir? ¿Qué decir? En la historia inicial, el oficial sabio le dijo a su grupo más cercano: a partir de hoy, ustedes van a estar vigilando a ese delincuente hasta el día de su captura. Esperar no significó no hacer nada, significó hacer un plan para estar al acecho. Cuando el rey David expresó en el Salmo capítulo 5, versículo 3, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Lo que él estaba diciendo es: no me desentiendo de mi oración, no te voy a presionar, no voy a ser intenso, pero me voy a quedar esperando a que quieras hablarme. Padre, esta mañana te damos gracias en el nombre de Jesús. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.